discurso a cargo del químico e investigador científico profesor Benjamín Charifker Podolsky, rector de la Universidad Metropolitana. Ciudadano profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes. Ciudadano profesor Manuel Aranguren Rincón, vicerrector administrativo. Ciudadano profesor José María Anderes Álvarez, secretario. Distinguidos decanos y demás integrantes del Consejo Universitario, distinguidos ex rectores y demás ex autoridades, excelentísimo Monseñor Doctor Luis Enrique Rojas Ruiz, obispo auxiliar de Mérida, ciudadanos, diputados, representantes del Poder Legislativo Nacional y Regional que hoy nos acompañan, ciudadano licenciado Arquímedes Fajardo, secretario general de Gobierno, ciudadano Alcides Monsalve, alcalde del municipio Libertador del Estado Mérida, ciudadano ingeniero Leonardo Briceño, presidente y demás integrantes de la Cámara Municipal del municipio Libertador, distinguidos alcaldes del Estado Mérida, ciudadano Lorenzo Mendoza, autor del discurso de orden, recipiendario del día, ciudadana bachiller Rosbelis Rodríguez, quien nos ha ofrecido unas hermosas y muy oportunas palabras el día de hoy. En representación del estudiantado ulandino, ciudadanos coordinadores y directores de las dependencias centrales de la Universidad de los Andes, integrantes de los consejos de facultades y escuelas, integrantes de las juntas directivas de gremios y sindicatos, representantes de las fuerzas vivas del Estado, ciudadanos integrantes de la comunidad ulandina y emeritense, invitados especiales, señores rectores Raúl Casanova y Juan Pereira de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y Yacambú, respectivamente, señores representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores, amigos todos. Para mí es un enorme privilegio poder estar entre ustedes en este sobrio recinto en el acto celebratorio del 233º aniversario del nacimiento de la Universidad de los Andes. La magna fecha ocurrió el 29 de marzo de 1785 con la fundación del Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida por el obispo de esta ciudad, Fray Juan Ramos de Lora, y como bien sabemos, la ULA devino en 1810 en la primera universidad de la era republicana latinoamericana, transformada en Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, confirmada luego como tal por Simón Bolívar en 1813. Agradezco encarecidamente a las autoridades de la Universidad de los Andes, muy especialmente a su rector, el doctor Mario Bonucci, la extraordinaria oportunidad que me brindan para dirigir a ustedes unas breves palabras. Al rector Bonucci me vinculan entrañables lazos de compañerismo y amistad. Coincidimos primero durante algunos años siendo ambos vicerrectores administrativos, él de la Universidad de los Andes y yo de la Simón Bolívar, luego como rectores de nuestras respectivas instituciones. Más adelante fui invitado a desempeñar funciones de dirección académica en la Universidad Metropolitana y nuevamente hemos coincidido compartiendo ahora responsabilidades en la directiva de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, tribuna desde la cual hemos coordinado acciones conjuntamente con los rectores de más de una docena de universidades venezolanas que, a pesar de coacción, presión, interferencia, privación y violencia, mantienen viva y actual nuestra misión académica de buscar la verdad y perseguir los valores trascendentales del hombre. Hoy, después de los hechos que hemos podido presenciar en la mañana de hoy, en que el rector ha sido citado a comparecer ante tribunales en una fecha tan significativa como la actual, hoy en que Monseñor, el obispo auxiliar
de la ciudad de Mérida ha decidido que la misa mejor era conducirla en la calle que en la catedral. Los universitarios venezolanos le expresamos a la Universidad de los Andes y especialmente a su rector nuestra más completa solidaridad ante estos abusos e injusticias de la cual está siendo objeto. Estamos contigo, Mario. Visitar la hermosa tierra merideña me brinda una magnífica ocasión de reflexionar sobre el momento actual venezolano en lo referente a las universidades y el conocimiento y los enormes desafíos que tenemos planteados para nuestro desarrollo. La realidad está en cambio permanente y la universidad debe responder constantemente a esos cambios. El principio fundamental para abordar el cambio es la autonomía universitaria, pues solo con libertad académica podemos evolucionar cumpliendo nuestra función formadora de ciudadanos íntegros y competentes en los distintos campos del saber, capaces ellos mismos de evolucionar a medida que van cambiando las condiciones del entorno. La región, hace 100 años se instauró en América Latina el principio de la autonomía universitaria, con los distintos mecanismos de gestión y cogobierno que permitieron desarrollarla. La reforma de Córdoba de 1918 se extendió por toda la región y a lo largo del siglo XX fue incorporándose como parte sustancial de los sistemas de educación superior en los distintos países. En Venezuela, los principios de la reforma de Córdoba encontraron expresión en la Ley de Universidades de 1958, que consagró la autonomía universitaria en nuestro país y que permitió en las décadas subsiguientes el surgimiento de instituciones diversas, públicas y privadas, con diseños, estructuras y características adaptadas a las necesidades sociales de las distintas regiones del país y los sectores económicos. En materia universitaria, la diversidad es esencial. Es precisamente la capacidad de adoptar distintos enfoques e incorporar en cada caso las mejores prácticas lo que permite a las universidades perseguir en todo momento la excelencia hacia la cual todas apuntan, cada cual a su manera. Porque la realidad, como ya dijimos, es cambiante y la universidad debe tener la capacidad de evolucionar para poder atender las nuevas demandas que van surgiendo en la sociedad. La sociedad es hoy muy distinta a la de hace 100 años, cuando la reforma de Córdoba, o hace 60 años, cuando se iniciaban los 40 años del hiato democrático venezolano del siglo XX. En esas épocas dominaban los paradigmas propios de la era industrial, con predominio de la transformación de materias primas como factor principal para la generación de bienestar y la acumulación de capital. Hoy vivimos ya otra época, la de la sociedad del conocimiento, en la que el 77% del capital es intangible y representa datos, software, patentes, nuevos procesos organizacionales, nuevos diseños, mucho más importante que el 18% del capital físico representado por la maquinaria, el equipamiento y la infraestructura para la producción de bienes y servicios, con un 5% restante de capital representado por la riqueza del capital natural. Lo crucial entonces son las variables vinculadas con la generación, el uso y la transmisión del conocimiento. Y dentro de esta realidad, si la universidad era importante en la sociedad industrial de 1918 o 1958, lo es aún más para la sociedad del conocimiento de 2018. Hoy estamos frente a una economía colaborativa fundamentada en el intercambio y uso común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Se apoya en valores centrados más en la idea de compartir que la de poseer, con formas de trueque y estímulos a la colaboración y el intercambio entre usuarios de un bien o un servicio provisto independientemente de un empleador. Con Facebook, Wikipedia, YouTube,
Amazon, Alibaba, Open English, Uber, Academia Khan o Julio Profe, los ejemplos abundan. La ULA comprendió esto muy temprano y desde hace ya 3 décadas ha venido liderando desde el Parque Tecnológico de Mérida la incorporación de Venezuela a la sociedad del conocimiento, con servicios tan significativos como Saber ULA, uno de los repositorios institucionales de conocimiento de acceso abierto más importantes del mundo, o Se Calcula, el primer centro de supercomputación instalado en Venezuela. Dentro de la economía colaborativa característica de la era del conocimiento, cómo conciliar el estímulo a la generación de conocimiento con su acceso libre en forma inmediata es uno de los retos más formidables y al que los universitarios debemos prestar la mayor atención. En este sentido, la Electrochemical Society, de la que formo parte y en la cual he compartido con muy apreciados colegas ulandinos por muchos años, también ha asumido una posición líder con su proyecto Free the Science, que plantea ofrecer información científica y tecnológica con servicios editoriales de calidad, libres de costo, tanto para autores como lectores, en todas sus revistas académicas antes que finalice la presente década. Muchas otras organizaciones académicas y científicas comparten hoy en día ese objetivo, pero estamos lejos de alcanzarlo. El acceso a la información es uno de los grandes temas pendientes por resolver en las universidades venezolanas. Sin información actualizada es imposible generar conocimientos y formar profesionales al más alto nivel. Esto lo habíamos entendido en nuestro país durante varios lustros, cuando en las universidades e institutos de investigación podíamos contar con recursos suficientes como para brindar acceso a sus profesores, investigadores y estudiantes a la información relevante en sus áreas de estudio. Pero hace ya más de 10 años que no existen en Venezuela bibliotecas académicas actualizadas. Es más, ahora también los sistemas eléctricos y el acceso a las redes de teletransmisión de datos se han vuelto precarios e intermitentes. Y a la par de las iniciativas para lograr acceso abierto a la literatura científica, necesitamos desplegar esfuerzos colaborativos muy intensos para superar estas muy graves deficiencias que afectan muy severamente nuestros centros de estudio. Esto es algo que también lo tienen muy claro las instituciones líderes del sector privado, como la Fundación Empresas Polar, que hace pocas semanas abrió el acceso digital a su extensa biblioteca. Pero el mayor desafío que enfrentamos los venezolanos, del que pende nuestra subsistencia y nuestras posibilidades de desarrollo como nación, es la transformación de nuestro modelo productivo. Desde hace 100 años hemos venido progresando hacia un petroestado al cual nos hemos sometido en una forma cada vez más extrema. La extracción de ese recurso fósil representa hoy en día más del 96% de nuestras exportaciones, y eso no solo pone en juego nuestro futuro, porque no sabemos por cuánto tiempo y en qué medida el mundo seguirá requiriéndolo como fuente energética, sino que hemos hipotecado nuestra democracia y nuestras libertades a esa dependencia. El deterioro de la democracia y la pérdida de las libertades asociadas al crecimiento del petroestado significan una terrible pérdida para nuestra sociedad. Esto se ha venido haciendo patente por la creciente inseguridad, por la violación consuetudinaria de los derechos humanos y la transgresión de la Constitución y las leyes, pero sobre todo durante el último lustro por una recesión prolongada con trágicas consecuencias a nuestra población. La falta de alimentos y la aguda escasez de medicinas, el colapso de los servicios públicos, la erosión del ingreso de los trabajadores por causa de la hiperinflación y la falta de oportunidades para nuestra juventud ha provocado la emigración masiva de cientos de miles de venezolanos. Una tragedia de grandes proporciones que pone en riesgo incluso la seguridad de los países hacia los cuales se han venido desplazando. En lo que corresponde a la capacidad para producir conocimiento, que como dijimos antes, es en nuestra hora el insumo más importante para la oferta de productos y servicios, las distorsiones son mayúsculas. El Estado, en lugar de compartir la información para estimular el crecimiento de una economía colaborativa, la concentra y la deforma. Para el momento de su extinción en 2010, el programa de promoción del investigador apenas alcanzaba a 10.000 investigadores.
Tras 3 años más tarde, en 2013, el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación declaraba la existencia de 23.465 investigadores, una cifra cercana a la densidad de un investigador por cada 1.000 habitantes recomendada por la UNESCO para países en desarrollo. Pero según lo reveló un estudio publicado en Interciencia en el año 2016, solo 6.831 de esos 23.465 hacen del dominio público sus resultados mediante publicaciones en la literatura científica, de los cuales el 24%, 1.670 de ellos, habían ya para el año 2016 emigrado del país. Y más aún, la producción científica venezolana se redujo en un 40% entre 2008 y 2014, según el reporte sobre la ciencia de la UNESCO del año 2015. ¿Cómo pudo entonces haberse duplicado el número de investigadores al tiempo que disminuía en más de 1/3 la producción del conocimiento? Esa es una pregunta que, como muchas otras, requiere respuesta. Pero otras cifras son aún más alarmantes. Por ejemplo, que el 80% de los investigadores estén concentrados en 5 universidades públicas y el 20% restante en institutos del sector gubernamental, con menos del 1% de los investigadores trabajando en empresas. Que más del 50% de los investigadores se dediquen a las ciencias sociales y humanas, que si bien según cifras oficiales la matrícula universitaria se duplicó en Venezuela entre 2000 y 2015, la tasa de egreso se redujo a la mitad. Que produzcamos al año menos de un doctor por millón de habitantes, que la cifra en ciencias básicas e ingeniería sea muy reducida y que prácticamente ninguno de esos doctorados surja de vinculaciones entre el sector académico y los sectores productores de bienes y servicios. Todas las cifras indican que la relación entre las instituciones académicas y las necesidades de la sociedad siguen siendo precarias. Esto, a pesar de los esfuerzos realizados en los años 80 y 90 del siglo pasado para establecer mecanismos de intermediación efectiva entre las universidades y la industria. Por ejemplo, con la entrada en operación de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo, FUNINDES, y el Parque Tecnológico Sartenejas en la Universidad Simón Bolívar en 1987, o la Corporación Parque Tecnológico de Mérida en la Universidad de los Andes en 1992. Si bien estas operaciones prosperaron, lograron promover investigaciones en conjunto con el sector industrial e implantar en su seno algunas empresas de base tecnológica, comenzando a rendir beneficios económicos y académicos en las postrimerías del siglo XX, sus logros se han visto fuertemente disminuidos en las primeras 2 décadas del siglo XXI. No hemos logrado, en definitiva, establecer una interacción suficientemente fuerte entre la investigación científica y el desarrollo tecnológico, capaz de estimular la innovación en Venezuela y con ella la diversificación de nuestra economía, con el consecuente desplazamiento de la producción primaria de petróleo como única fuente de divisas producto de la exportación de bienes y servicios. Este es el principal reto económico que enfrenta Venezuela: la transformación de nuestra sociedad mediante un sector productivo diversificado, capaz de generar bienes y servicios intensivos en conocimiento, con universidades y empresas ocupando roles protagónicos, cada cual cumpliendo con su respectiva labor en el impulso de Venezuela en la era postpetrolera que irremediablemente se avecina. Lograr este propósito es materia de urgencia. Por falta de estímulos para la inversión, la injerencia política exacerbada y la pérdida continua de talentos y capacidades, la producción petrolera venezolana ha venido decayendo y es hoy una fracción de lo que alguna vez llegó a ser. Si bien una conducción acertada en los asuntos petroleros pudiera lograr recuperar la capacidad de producción en un lapso relativamente breve, el progreso en la implantación de fuentes alternas de energía económicamente competitivas y la creciente presión sobre el ambiente continuarán desplazando a los combustibles fósiles del menú energético mundial. De manera que la diversificación de la economía es en este momento impostergable y para alcanzar esa meta debemos alcanzar acuerdos de gran alcance.
Celebramos, por lo tanto, que las autoridades de la Universidad de los Andes hayan reunido al líder de una de las empresas más prominentes del país y a un representante del sector académico para la conmemoración de su 233º aniversario. Lo interpretamos como una manifestación clara de la voluntad de nuestras universidades de abrirse hacia la cooperación más diáfana y abierta con los empresarios que en medio de la más aguda contracción económica de nuestra historia enfrentan problemas formidables para mantener su producción con el consecuente riesgo para su subsistencia. De hecho, según Conindustria, la Confederación Venezolana de Industriales, cerca del 30% de las industrias venezolanas han cerrado en los últimos años sus puertas y el 44% de las que quedan están a punto de cerrar. En este momento, solo existen 3.800 industrias, 600 del Estado y 3.200 del sector privado, un número muy reducido en relación a nuestra población, que además, debido a restricciones económicas, falta de insumos y de personal, trabajan a una fracción de su capacidad. La alianza entre universidades y empresas es hoy una urgente necesidad. No se trata del mero financiamiento de las empresas a proyectos de corte académico en las universidades, sino de programas que impliquen desarrollos tecnológicos e innovación, involucrando profesores, estudiantes y emprendedores interesados en introducir productos y servicios intensivos en conocimiento, dirigidos a la diversificación de nuestra economía y la reducción de nuestra dependencia de la extracción petrolera. Para lograr estas alianzas necesitamos de profundos cambios. En primer lugar, debemos atender el problema de la gobernanza universitaria, que tradicionalmente, siendo autónoma, está fuertemente afectada por la endogamia, y si está regida por el gobierno, priva entonces el clientelismo político, limitando en ambos casos la deseable interacción entre el mundo académico y el empresarial. Apartarnos de la cultura de la precariedad y la supervivencia y entrar en una nueva era de emprendimiento e innovación requiere que tengamos empresarios en los cuerpos directivos de las universidades y, ¿por qué no?, también la presencia de académicos entre los directores de las empresas a fin de generar la fertilización cruzada entre ambos sectores que demandan los nuevos tiempos. Cambios de esta naturaleza han venido ocurriendo en los últimos 50 años, tanto en empresas como en universidades ubicadas en distintas partes del mundo, en algunos casos también en Venezuela, pero debemos acelerarlos. El Consejo Superior de la Universidad Metropolitana, por ejemplo, está conformado en su gran mayoría por directivos de importantes empresas venezolanas. La intención es incorporar a la gestión universitaria directrices y criterios que favorezcan la creación de vínculos estrechos entre ambos sectores. Entre los problemas más severos que enfrentamos las universidades está el de nuestra sostenibilidad, la cual está hoy fuertemente comprometida. Las de gestión pública dependen casi exclusivamente del presupuesto fiscal para cubrir sus costos operativos, y las de gestión privada dependen en la misma medida de la matrícula aportada por sus estudiantes para balancear sus precarios presupuestos. Ni unas ni otras, en las actuales circunstancias, cuentan con recursos suficientes para compensar con salarios apropiados a sus profesores y empleados y atender su previsión social, o para realizar la inversión académica necesaria para sostener la calidad de sus programas de enseñanza, investigación o servicio a la sociedad. Para poder mantener universidades con la calidad requerida, ni las universidades públicas pueden depender exclusivamente del presupuesto fiscal, ni las privadas del pago de matrícula por parte de sus estudiantes. No es que estos aportes dejen de existir, sino que nuestras universidades no pueden seguir dependiendo exclusivamente de ellos. Las nuevas realidades exigen nuevos esquemas. Para poner un ejemplo, hace una década la Universidad Metropolitana, una institución privada relativamente pequeña con alrededor de 5.000 estudiantes y poco más de 400 profesores, manejaba un presupuesto anual que a la tasa de cambio imperante en la época superaba los 15 millones de dólares. Hoy no alcanza el millón. Y si hace 10 años la universidad ofrecía apenas unas pocas becas para alumnos de bajos recursos, hoy más del 20% de la población estudiantil necesita de asistencia económica para poder completar sus estudios.
no es posible, con los recursos disponibles, sustentar la formación integral de calidad con valores éticos de los alumnos, cubrir las necesidades operativas para el funcionamiento de la institución, sostener y ampliar los programas de becas, contar con una planta profesoral y trabajadora motivada y orientada hacia la excelencia, mantener y desarrollar la infraestructura, los laboratorios, la biblioteca y los demás servicios académicos, administrativos y de información. Necesitamos entonces fomentar las alianzas e incorporar nuevas figuras. En la Universidad Metropolitana hemos instaurado recientemente una vicepresidencia de desarrollo que, reportando a nuestro órgano de máxima dirección, está encargada de liderar y desplegar las estrategias de captación de recursos que permitan el crecimiento y sostén de la inversión externa como parte sustancial de los ingresos de la universidad. Nuestra expectativa es la de lograr este propósito, favoreciendo la interacción productiva de la institución con organizaciones y empresas, así como con sus egresados, tanto en Venezuela como en el exterior. Consolidar nuestras instituciones es esencial para enfrentar la crisis. Pero, señoras y señores, no bastará con los esfuerzos que podamos desplegar desde cada una de ellas. Podemos tomar conciencia de nuestros problemas y esbozar posibles soluciones, pero la magnitud e intensidad de la tragedia que vivimos obliga a la participación de todos para alcanzarlas. Los sistemas democráticos se han venido afianzando en las distintas regiones del mundo porque proveen instrumentos como los parlamentos plurales que permiten construir consensos, alcanzar acuerdos, establecer metas, elaborar hojas de ruta y concentrar recursos y esfuerzos para cumplirlas. La democracia permite que personas con visiones del mundo disímiles puedan trabajar juntas y progresar. Lo contrario sería que unos impusieran arbitrariamente sobre los otros sus puntos de vista, manteniendo un estado de conflicto permanente. La conformación mediante elecciones libres de gobiernos representativos con apego al Estado de Derecho es la vía pacífica por excelencia para resolver conflictos de la naturaleza del que nos agobia a los venezolanos. Pero como bien sabemos, esta no es una herramienta al alcance de nuestro país. El lenguaje revolucionario se ha encargado de destruirla y anularla. Hace un año, Venezuela no estaba sumida en la crisis que vive hoy. No habíamos alcanzado la hiperinflación de 4 dígitos que hoy nos azota, ni sufríamos los niveles de escasez de hoy. En abril de 2017, aún disponíamos de dinero en efectivo y podíamos compartir el cariño y la compañía de los hijos, primos y sobrinos que hoy se han ido. La deserción estudiantil no había vaciado nuestras aulas. Venezuela no estaba sumida en la tristeza y la desesperanza. Con una situación que ni de lejos se asemeja a la que vivimos hoy, en abril de 2017 y durante los 3 meses subsiguientes ocurrieron en toda Venezuela protestas masivas protagonizadas primordialmente por nuestros jóvenes en demanda de urgentes cambios políticos. La respuesta fue represión, represión y más represión. 160 personas perdieron la vida, cientos fueron detenidos arbitrariamente, muchos fueron torturados salvajemente y miles fueron sometidos y enfrentan aún procesos judiciales amañados e injustos. Además de reprimir ferozmente la protesta ciudadana, el régimen exacerbó aún más la tensión política mediante la conformación espuria y fraudulenta de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente con el único objetivo de concentrar aún más el poder en manos de quienes han venido abusando de él para satisfacer sus propios intereses. Hoy nadie se engaña con lo que pasa en Venezuela. El consenso universal es que vivimos bajo una cruenta dictadura que hará todo lo que esté a su alcance para mantenerse en el poder. Organismos multilaterales han dado un paso adelante y denuncian los abusos que ocurren en nuestro país. Cada vez son más los gobiernos extranjeros que imponen sanciones unilaterales sobre funcionarios gubernamentales venezolanos incursos en corrupción, blanqueo de capitales y graves violaciones a los derechos humanos. Algunos países declaran ilegales las transacciones con bonos, monedas digitales y otros instrumentos financieros emitidos por la dictadura venezolana. La comunidad internacional ha decidido rechazar la dictadura en Venezuela. La Cumbre de las Américas a realizarse este mes en Perú
de la cual Maduro ha sido excluido explícitamente, da fe de ello. La gran mayoría de los venezolanos también lo rechaza y quisiera cambios inmediatos, pero con líderes políticos inhabilitados o privados de libertad o en el exilio, con medios de comunicación sin libertad para informar o expresar abiertamente las ideas, con un Consejo Nacional Electoral que excluye arbitrariamente a los partidos políticos de los tarjetones electorales y es incapaz de ofrecer las mínimas garantías, pretender que los venezolanos acudamos a votar sin poder elegir no es una opción. Necesitamos la unión de todos los venezolanos, academias, instituciones religiosas, gremiales y empresariales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, para que junto a las presiones ya ejercidas desde afuera, logremos las condiciones que permitan restituir la democracia en Venezuela. Superar la ya muy prolongada crisis política que ha derivado en las mayores precariedades sociales, económicas e incluso morales, con niveles de corrupción jamás vistos en la historia de nuestro país, es nuestro mayor desafío en el corto plazo. Solo así podremos enfocar nuestros esfuerzos en las metas trascendentes de transformación productiva, social y económica y educativa que necesitamos implementar con urgencia. Los universitarios estamos comprometidos en ello y desde este recinto convocamos a todos los venezolanos a unirse. La Universidad de los Andes, con 233 años de historia sobre sus espaldas, seguirá liderizando el camino para lograrlo. Todos juntos lo lograremos.